Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Valeria Costa y junto con mi compañero Daniel Felipe Spitia vamos a hacer la sustentación para esta última actividad que se realizó para el segundo bloque. Para el primer punto, en el desarrollo del artículo se tuvo en cuenta el desarrollo del empleo según la fuente oficial colombiana de registro de estadística, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, y se usó la base de desempleo con las proyecciones del 2018 a partir del Censo Nacional de ese mismo año. Con lo anterior, en Colombia la tasa de desempleo había sido una variable generalmente estable que oscilaba en promedio entre el 10% y el 20% en el año 2000. Este indicador en el país siempre ha sido de relevancia fundamental para la proyección económica y social del país. Es por esto que en el 2015 ha sido el año en que ha tenido en promedio la tasa de desempleo más baja, llegando a un total anual del 9,2%, y tocó un mínimo histórico nacional para el mes de noviembre, cuando logró una tasa de desempleo mensual del 7,6%. Es así que en el año 2019 se notó una degeneración de la economía colombiana, dada que inició el año con una tasa de desempleo del 13,1%. También hay que aclarar que hay sectores como el de la construcción y la industria que presentaron rendimientos negativos comparados con el año anterior. En especial el sector construcción, que cayó un 3,9% en comparación con el 2018, según el DANE 2022. Es así que este año subió casi un punto porcentual la tasa de desempleo anual del país. Pasó del 10% en el 2018 al 10,9% en el 2019. La disminución en la actividad económica y en la producción tuvo una respuesta inversa en las cifras del mercado laboral, con el hecho de que el empleo ha tenido mayores dificultades para retomar niveles similares a lo observado previo en la pandemia. El confinamiento generó que se llegaran a los índices más altos de desempleo, lo cual generó más pronunciados en la inactividad y las caídas más fuertes en ocupación desde que se tienen datos publicados en el DANE. Sin embargo, en el 2020 fue el año en el cual ocurrió un punto de inflexión en el que el mantenimiento del desempleo en el país y en el mundo en general, la crisis económica afectó al sector productivo y la economía en general. Esto en especial logró afectar al sector privado, generando que el 95,6% del total del empleo para el 2020, según el DANE 2022, esto hizo que se llegara a un máximo histórico de la tasa de desempleo para el mes de mayo del 2020, que alcanzó un 22% y que venía de un 20,5% para el mes de abril del mismo año. Esto en general logró que el número de ocupados para esos meses fuera de un 16,67 y 15,99 millones de personas respectivamente. Esto generó una crisis profunda dentro del orden nacional al llevar a la economía a un punto de deterioro suficiente hasta que el día de hoy no ha podido recuperarse hasta llegar debajo de un 10%. Esta crisis económica llegó a dejar así al país en una tasa de desempleo anual de un 16,7% y un total de ocupados promedio anual de unos 19,5 millones de personas, y una caída del PIB de 7,0% en el país. Con el texto de esta crisis económica en contexto, el gobierno nacional logró construir un paquete de políticas públicas que disminuyen el impacto de la pandemia, haciendo uso de recursos de inversión e inyección monetaria a la economía para reducir las brechas entre el alto nivel de desempleo y una creciente población en edad de trabajar. Así, el gobierno nacional implementó los siguientes programas. Primero, programa de apoyo de empleo formal. Protegieron al 4,1 millón de personas de puestos de trabajo con el programa de apoyo al empleo formal, PAE. El segundo, subsidio al desempleo, 257,000 colombianos beneficiados con subsidio de desempleo. En tercer punto, auxilio para trabajadores suspendidos. 202,836 personas recibieron auxilio para trabajadores suspendidos. También estuvo el ingreso solidario como cuarto punto, creado para proteger a los más vulnerables, una suma que se entrega a superiores a los 7 billones. La puesta en marcha del ingreso solidario significó el reto para el gobierno en términos de operatividad. Estos programas en conjunto lograron mantener un esquema sólido de transferencias que impusieron un nuevo esquema de sostenimiento de la base de la pirámide del empleo, que ayudó a que muchos de los empleados se mantuvieran, o que también dio dinamismo económico, lo cual les otorga a los hogares las transferencias monetarias que acogieran y aumentaran el consumo de los hogares. En segundo punto, los programas que lograron sostener de forma importante la transformación industrial, el sostenimiento del empleo y la dinamización de la economía fueron, en primero, el programa de apoyo al empleo formal, el PAE, en el decreto 639 del 2020,
el cual tiene por objeto crear el programa de apoyo al empleo formal PAEP con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y está por 3 veces con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus del 2019. Con segundo punto, en MyPyme se transforma con el objetivo de mejorar el grado de madurez digital del PYMEs colombianas en sus procesos organizacionales. El SENA brindará asistencia técnica virtual que le permitirá al empresario, primero, identificar oportunidades de modelos de negocios; segundo, mejorar sus procesos; tercero, aprovechar la tecnología al servicio de sus negocios, y todo esto con el apoyo y respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la entidad colombiana. Productividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para acompañar a los empresarios contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, los cuales ejecutan esta labor mediante la metodología de extensionismo tecnológico, política pública que busca extender conocimiento e incentivar la innovación en las pequeñas empresas, a través de una consultoría que tiene una duración de 40 horas. En tercer punto, el ingreso solidario. En el decreto 518 del 2020 se crea el programa de ingreso solidario bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargos a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas IVA, por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica, de que trata el decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Estos 3 programas en general lograron crear una tríada de innovación, resiliencia, generación y mantenimiento de empleo, y sobre todo ingresos a la economía, que logró soportar el desarrollo económico del 2020 y mitigó en gran medida el choque en pobreza y desigualdad que se derivó en esta crisis mundial. Cordial saludo, estimado docente. Continuando con nuestra exposición, entraremos en la fuente de los ingresos y el manejo del gobierno actual, donde básicamente el mapa nos refleja en primer lugar algunas fuentes de ingresos para el mantenimiento económico de un Estado, y unas virtudes y unas debilidades que en gran medida establecerán digamos que una proyección y una inversión de todo el país. Por parte del gobierno actual entra con grandes retos. Primero, porque venimos de una pandemia global, y segundo, porque se identificó que estas fuentes de ingreso fueron utilizadas para el sostenimiento y el mantenimiento del mismo. Entrando en materia ya en el punto de las criptomonedas, es muy importante citar primero que ellas son consideradas un sistema de pago descentralizado. Sin embargo, hay estados y organizaciones que ya hacen parte de este método. Colombia, desafortunadamente, la regulación no ha sido enfática para las personas y las organizaciones que quieren, tenemos que ahondar y trabajar en este tema. Ya en el punto final de la situación de inseguridad del Estado nacional como el local, observamos claramente cómo Colombia ha sufrido el flagelo de la inseguridad durante los 60 años. Claramente las personas tienen, digamos que, ciertas negativas a creer por parte de los gobiernos locales y nacionales que se pueda generar una buena situación de seguridad, y lo observamos así como en abril del 2022 el DANE realiza una encuesta donde el 50% de las personas aún no se sienten seguras, y es por tal motivo que reflejamos varias variables importantes donde se identifican el por qué pasa esto. A nivel nacional, los delitos transnacionales son una de ellas, las falencias en el marco jurídico son otras, y sobre todo la educación social. Y a nivel local observamos 2 muy importantes: la desarticulación de las políticas nacionales con las locales, no hay una sinergia importante, y hay una falencia superior en la tecnología y ciberseguridad, donde los entes gubernamentales podrían tomar ellas para mejorar tal delitos. Y es así como observamos en conclusión que las fuentes de ingresos son muy importantes para las proyecciones nacionales. La regulación y el respaldo de las criptomonedas creeríamos que es importante para mejorar una economía un poco débil, que es en nuestro caso Colombia, y la apropiación finalmente de la tecnología y la actualización por parte de los entes gubernamentales sería importante para combatir este flagelo. Muchas gracias, doctor.